Dios les bendiga, mis amados, poderosamente en esta hora. Una vez más, como siempre, quiero dar las gracias a mi Dios por este privilegio que me da de poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Bien, también quiero darle las gracias por este medio que son las redes sociales, ya que es el medio por el cual puedo llegar hasta cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra, la iglesia local. Pero también tengo la oportunidad de poder llegar a la vida de muchas otras personas con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Sabemos que esta palabra tiene el poder de transformar los corazones y cambiar las vidas. No solamente tiene el poder de transformar los corazones y cambiar las vidas, sino que también tiene el poder de bendecirles en gran manera. Así que por esa razón le doy las gracias a mi Dios en esta hora. Bien, este ha sido un tiempo que he decidido buscar el rostro de Dios. He estado buscando el rostro de Dios de una manera especial y quiero compartir contigo a través de este mensaje lo que he estado recibiendo en mi espíritu. Amén, este tiempo que he estado buscando el rostro de Dios. Así que te voy a pedir que tu oído esté atento. Amén, y que puedas abrir tu corazón a la palabra de Dios para que de esa manera pueda ser bendecido en esta hora. Bien, no sé si tú te recuerdas que hablo a la iglesia local, que a principios de este año 2020 traje una serie de predicaciones y también anuncié directamente de que en este año 2020 Dios se manifestaría de una manera sobrenatural en la vida de las personas y dentro de la iglesia. Bien, déjame decirte que hoy que he estado buscando el rostro de Dios, lo que he estado sintiendo fuertemente en mi espíritu no es diferente a lo que anuncié al principio de este año. No es diferente, sino que es básicamente lo mismo, solo que ahora he sentido de una manera fuertemente en mi espíritu de que Dios va a manifestarse de una manera tan poderosa en este año, amén, en la vida de las personas. Mira, este año es de cierta manera simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque se le conoce como el año 2020, pero su significado es la visión perfecta. Entonces lo que tenemos aquí, en este tiempo que tenemos aquí, es el cumplimiento de una visión perfecta. Amén. Y recuérdate que Dios siempre ha obrado, amén, en aquello que es totalmente perfecto. Ahí es donde Dios obra de maneras extraordinarias. Bueno, pues entonces eso quiere decir que estamos en el mejor tiempo. Estamos en el tiempo correcto donde Dios, amén, comenzará a obrar de una manera sobrenatural. Y la pregunta que quizás te estés haciendo en este momento es de cómo Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Si mira todo lo que está aconteciendo, mira todo lo que se ha desatado desde a principios del año, mira esta pandemia, amén, como desde principio, desde que empezamos el año, amén, ha venido afectando la vida de muchas personas e incluso ha cobrado ya un gran número de vidas, un gran número de personas han perdido la vida. Entonces quizás esa sea la pregunta que tienes tú en este momento. Créeme que también esa pregunta estuvo en mí y la puse en oración delante del Señor. Entonces la respuesta que recibí en mi espíritu es la siguiente, es de que esta misma pandemia, amén, este mismo mal que se ha desatado en este tiempo, eso es el instrumento que Dios va a usar precisamente para poderse manifestar de una manera sobrenatural en la vida de las personas, ya que las personas han tenido sus corazones tan cerrados, amén, y esa es la razón por la cual Dios no puede manifestarse extraordinariamente en la vida de las personas, porque sus corazones están endurecidos, sus corazones están cerrados. Entonces, esto que está sucediendo
lo único que está haciendo, nadie lo puede ver, pero lo único que está haciendo este mal que se ha desatado a través de esta pandemia, es de que está preparando los corazones de las personas. Y ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta, ellos lo único que pueden ver es un mal que se ha desatado, pero ellos no saben que su corazón endurecido está siendo ablandado. Amén. Aquellas personas orgullosas, el orgullo se les está cayendo por los suelos. Aquellas personas arrogantes y prepotentes, mira, esas personas están dejando su prepotencia por los suelos, está dejando su arrogancia totalmente por los suelos. ¿Por qué? Porque este mal que se ha desatado, amén, lo único que está haciendo es preparando sus corazones. ¿Para qué? Para que Dios pueda manifestarse de una manera sobrenatural. Y cuando Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en la vida de las personas, lo que acontece en la vida de estas personas es extremadamente, extraordinariamente bueno en gran manera. Mira, te voy a mostrar, más bien vamos a ir a la palabra de Dios y te voy a mostrar lo que Dios ha traído a mi espíritu en este tiempo que he estado buscando su rostro a través de la oración. Y esto se encuentra en el Evangelio según Lucas capítulo 4 versículo 18. Te lo voy a repetir una vez más por si tú en casa quieres tomar notas, está bien, puedes hacerlo. Eso es importante porque no se olvidan los mensajes. Cuando ves las notas, pues siempre te estará recordando el mensaje el mensaje que escuchaste. Bien, entonces te vuelvo a repetir, Lucas capítulo 4 versículo 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra es la que Dios ha estado trayendo a mi espíritu. Amén. En este tiempo que he estado buscando su rostro, y esta misma palabra es la que te anuncié, ¿amén?, a principios de este año 2020. Escucha, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Ahora quiero explicarte esto. Las buenas nuevas no es otra cosa más que la palabra de Dios. Las buenas nuevas significan buenas noticias, y esas buenas noticias se refiere a la palabra de Dios. Ahora quiero decirte esto: la palabra de Dios no es otra cosa que el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así? Sí, mira, en el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 1 dice de esta manera, dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Te lo explico de esta manera. En el principio era la palabra. Escucha desde dónde ha estado la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios, estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Si tú lees ese versículo así, exactamente como te lo estoy diciendo, así dice. Entonces, ¿qué significa esto? Que la palabra es ¿quién? Es Dios. Pero ahora ahí te va esto. En el versículo 14 del capítulo 1, ahí nos dice que esa palabra, amén, esa palabra vino aquí con nosotros y encarnó en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y se le conoció como Jesús. ¿Cómo se llamaba la palabra encarnada? Jesús. Entonces, cuando la palabra está hablando aquí, amén, de que a los pobres se les es anunciado, amén, las buenas nuevas, está diciendo que a los pobres se les llevarán buenas noticias, está diciendo que a los pobres se les llevará la palabra de Dios, está diciendo que a los pobres se les llevará la misma persona de Cristo Jesús. Ahora, esto comenzó a suceder desde aquel tiempo en que el Señor Jesucristo fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre su persona.
y fue llevado al desierto. El Espíritu Santo tuvo a Jesús en el desierto por 40 días, por 40 noches, ayunando. Después de allí el Espíritu Santo le tomó y lo introdujo en la ciudad. Después de allí su fama se extendió. Amén. Y después llegó a este lugar, amén, a este lugar de Nazaret, donde la misma palabra describe que fue donde Jesús se creó, o sea, fue donde Jesús creció. Y dice que ahí, como era costumbre de él ir a la iglesia, él llegó a la iglesia y le dieron el rollo, le dieron el libro del profeta Isaías. Y dice que él abrió, y cuando él abrió exactamente en esta cita bíblica donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Ahora, esto comenzó a suceder desde ese momento. Desde ese momento comenzaron a llegar las buenas noticias a los pobres. Pero déjame decirte, amén, que las buenas noticias no han parado desde ese tiempo hasta este año 2020. Pero desgraciadamente las buenas noticias no han sido aprovechadas por aquellas personas a quienes la Biblia describe como pobres. Después te voy a explicar quiénes son esas personas pobres. Estas personas no han sabido aprovechar las buenas noticias. En otras palabras, estas personas no han recibido a Jesús. Entonces, este año 2020, es el año del cumplimiento de la visión perfecta. Es de cierta manera simbólico. Entonces, este es el año donde Dios tenía, gloria a Dios, que traer todo lo que está pasando. Amén. ¿Para qué? Para que de esa manera Él pudiera hacer posible de que las buenas noticias pudiesen ser recibidas por ese grupo de personas a quienes Él llama pobres. Ahora te explico quiénes son esos grupos de personas a quienes Él está llamando pobres. Bien, hay 3 clases de pobres, pero los 3 clases de pobres necesitan las buenas noticias. Las buenas noticias no es otra cosa que Jesús. Entonces, cuando te estoy hablando de buenas noticias, te estoy diciendo, amén, te estoy hablando acerca de Jesús. Y si te digo que esos pobres necesitan las buenas noticias, te estoy diciendo, esos pobres necesitan a Jesús. Ahora te explico quiénes son esas 3 clases de pobres. Número 1. Está el pobre económicamente, que no tiene ni un centavo, está totalmente pelado, no tiene ni para pagar sus biles, no tiene ni para comer, no tiene para su propio sustento. Esa es una clase de pobres. Esos necesitan a Cristo Jesús. Ahora, viene la segunda clase de pobres. Está el pobre en espíritu, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando Él estaba predicando, amén, el sermón del monte. Él dijo que bienaventurados eran los pobres. Ahora, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellas personas humildes, aquellas personas que están haciendo el bien. Pero hacer el bien no es suficiente. Portarse bien no es suficiente. Amén. Sino que el todo está en aceptar a Cristo Jesús. Entonces, los pobres en espíritu necesitan a Cristo Jesús también. Ahora, voy con la tercera clase de pobres. Está el pobre, amén, el pobre que económicamente lo tiene todo. Tiene posesiones, tiene dinero, tiene todo lo que prácticamente se pensaría que necesita una persona, ella lo tiene. Pero resulta que esta persona no tiene la riqueza más grande que se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Esta persona, este grupo de personas, a pesar de que lo tienen todo económicamente, no tienen lo más importante, que es a Cristo Jesús en sus corazones. Entonces, igual ante los ojos de Dios, estas personas tienen sus bolsas llenas de dinero, pero ante los ojos de Dios de igual manera son unos pobres. Y es más, la Biblia los llama en Apocalipsis, amén,
Y se refiere precisamente a esta clase de personas, ¿ven? Que tienen mucho dinero, pero que ante los ojos de Dios, Dios los ve como unos pobres, miserables y desventurados. ¿Por qué razón? Porque no tienen a Jesús en sus corazones. Entonces, pero mira, tanto esta clase de personas, como la primera clase, como la segunda clase, como la tercera clase que te acabo de mostrar, las tres necesitan a Cristo Jesús. Entonces, estas tres clases de pobres, amén, de la única manera que Jesús puede llegar a ellos es a través de lo que está sucediendo en este momento. O sea, la pandemia está preparando los corazones de estas tres clases de pobres. ¿Qué significa esto? Que este es el año en que Jesús podrá llegar a los corazones de estas personas. Y eso es sorprendente. Eso es sorprendente y eso yo lo quería, o sea, eso está llegando a mi espíritu y yo lo tengo que compartir contigo. Mira, sigue diciendo, dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Escucha, primeramente, ¿quiénes son los quebrantados de corazón? Los quebrantados de corazón son aquel grupo de personas, amén, que cargan una herida en su corazón por causa de que alguien los ofendió, por causa de que alguien los maltrató, quizás desde que eran en su niñez, o quizás aún ya adultos. Pero alguien les maltrató, alguien les hizo una ofensa, alguien les traicionó. Y esas personas fueron heridas, amén, en sus corazones. Y como nunca han perdonado, entonces han venido caminando con sus corazones quebrantados. Amén. Están heridos. Sus corazones están heridos. Ahora, Jesús, aquí la palabra nos está enseñando. Amén. Nos está enseñando que Él viene a sanar esos corazones quebrantados. O sea que en otras palabras, viene a esa clase de personas. Amén. Esa clase de personas que no han soltado el perdón, no se han atrevido a perdonar a esa persona que les ofendió, no se han atrevido a perdonar a esa persona que les traicionó, no se han atrevido a perdonar a esa persona que les maltrató, quizás cuando eran niños, cuando eran niñas, y han cargado. Toda su vida han venido cargando con ese dolor, esa herida en sus corazones. Entonces, pero no es que no les haya llegado las buenas noticias a estas personas, no, sí les ha llegado una y otra vez, pero sabes, no han aceptado las buenas noticias por la razón de que sus corazones han estado endurecidos. Traen un corazón sangrando ahí. Pero no le han dado la oportunidad a que Jesús entre en sus corazones por causa de su dureza. Entonces, escucha esto, este año 2020, amén, con todo esto que está sucediendo, esta pandemia, lo que está haciendo es de que ese corazón endurecido, a pesar de que está sangrando, a pesar de que está herido por el maltrato, por la ofensa, por la traición, amén, este es el año en que ese corazón se comienza a ablandar. Ese corazón se comienza a suavizar. Entonces este es el año en que Jesús entrará a ese corazón y Él trae la sanidad. Esa persona va a aprender a perdonar. Esa persona va a aprender a perdonar a aquellos que lo maltrataron, la maltrataron cuando era un niño, cuando era una niña. Esa persona va a aprender a perdonar, amén, a esas personas que le ofendieron, a esas personas que le traicionaron. Pero va a aprender a perdonar, ¿sabes por qué? Porque Jesús ahora va a entrar en sus corazones. Entonces lo sorprendente y lo maravilloso de todo esto es de que este es el año, amén,
donde Jesús comenzará a obrar de esa manera en la vida de las personas. Pero era necesario esto, te digo, esta pandemia solamente es el instrumento que Dios está usando para suavizar, para ablandar los corazones de estas personas. Y de esa manera Dios está cumpliendo el deseo que siempre ha habido en su corazón. Recuérdate que Dios siempre ha tenido pensamientos buenos acerca de cada persona. Los pensamientos de Dios siempre han sido buenos. Pero todo lo mal que nosotros podemos ver, o lo malo que nos sucede, se debe en base, amén, a que nosotros hemos estado distanciados de Dios. Se debe a que nosotros no hemos tomado en cuenta a Dios. Pero te garantizo que en este año 2020, amén, a través de esta situación, a través de esta pandemia, Dios sabe lo que está haciendo. Y te digo, lo que Él ha traído a mi espíritu es de que Él está suavizando los corazones. Él está suavizando los corazones. Entonces, amén, la buena noticia es de que este año 2020 habrá sanidad para los quebrantados de corazón, para esas personas que no podían perdonar. Ahora el perdón será algo fácil para ellas, para ellos. Esto es maravilloso. Mira lo que dice, sigue diciendo, dice: a pregonar libertad a los cautivos. Esto ha estado en el corazón siempre de Dios. O sea, el deseo de Dios es que las personas no sean cautivas. ¿Cómo las personas están cautivas en este momento? ¿Quiénes son esos grupos de personas que se encuentran cautivas en este momento? Bueno, te lo explico. Hay personas que están cautivas en este momento en el alcoholismo. Hay personas que están cautivas en la drogadicción. Hay personas que están cautivas en la prostitución. Hay personas que están cautivas en el homosexualismo. Hay personas que están cautivas, amén, en diferentes malos hábitos que tienen en sus propias vidas. Bueno, entonces, cuando tú ves a una persona, amén, esta persona que dice, yo necesito pasar un momento alegre, un momento feliz con mi familia o con mis cuates, con mis amigos, y es que por eso me echo unas chelas, por eso yo me emborracho. No, mentira, no es eso. Para ser feliz no se necesita tomar cerveza. Para ser feliz no necesitas tomarte un trago de vino. No, la persona que tiene a Cristo Jesús es feliz, amén, sin necesidad de tener que recurrir al vino, al alcohol, a la cerveza. Entonces ese es algo que todavía no ha alcanzado a entender esta persona, no ha alcanzado a entender que está cautiva. No puede ella, para poder disfrutar de un rato de felicidad, tiene que recurrir al alcohol. Esta persona no puede disfrutar un rato en familia o en una fiesta si no tiene el alcohol juntamente con él, porque si no, no es feliz. Entonces, eso no es otra cosa que una persona cautiva ¿qué? Al alcoholismo. Entonces, Jesús ha tratado de llegar desde hace muchos años a la vida de estas personas y sacarlas de esa situación, pero lamentablemente lamentablemente no se ha podido, y la razón por la que no se ha podido es de que Él no puede obrar en esos corazones endurecidos. Entonces, pero gloria a Dios por lo que está sucediendo, porque dijimos que lo que está sucediendo solamente está ablandando los corazones. Y si eso es así, entonces esa persona que está cautiva en el vicio del alcohol, esa persona que está cautiva en el vicio de las drogas, pues sí, porque tiene que hacer drogas para supuestamente pasarse un momento feliz. Y no sabe que está cautiva esa persona. No sabe que no necesita la droga para que pueda ser feliz. Dios nos crió así, tal y cual somos nosotros. Dios no nos crió con la botella en la mano. Dios no nos crió con la droga en nuestras manos. No.
Dios no nos crió con ese tipo de cosas, entonces no las necesitamos. Amén. No se necesita ese tipo de cosas para que podamos ser felices. Lo único que sí necesitamos, amén, es a Jesús en nuestras vidas. Lo que sí necesitamos es nosotros tener a Dios constantemente en nuestras vidas. Es lo único que necesita una persona para que pueda ser feliz. Entonces estas personas no se han dado cuenta que están cautivas, pero gloria a Dios, en este año 2020, amén, sus corazones están siendo asuavizados. Sus corazones, amén, ya no es, en este año 2020 sus corazones, amén, dejarán de estar endurecidos. Y esa es la oportunidad, amén. Esa es la oportunidad en que Jesús vendrá a la vida de estas personas y los sacará de la cautividad. Se dará cuenta esa persona que ya no necesita del alcohol para pasársela feliz. Se dará cuenta esa persona que ya no necesita de las drogas para ser feliz. Se dará cuenta esa persona que no necesita estar en la prostitución, amén, para ser feliz. Se dará cuenta esa persona que no necesita, amén, estar en, bueno, ya te conté los demás. Se dará cuenta la persona que no necesita nada de esas cosas. Lo único que necesita es a Jesús en su vida. Amén. Y eso es todo. Esa es la felicidad del ser humano. Esa es la felicidad del hombre. Gloria a Dios. Entonces Jesús viene, ¿para qué? Para libertar a esos cautivos. Gloria a Dios. Mira, lo siguiente que sigue diciendo la palabra de Dios es que dará vista a los ciegos. Cuando la palabra está diciendo, amén, que dará vista a los ciegos, gloria a Dios, no se refiere tanto a esa persona, amén, que está ciega físicamente, aunque también, gloria a Dios, yo creo que en este año sucederán ese tipo de milagros, donde los ciegos recibirán la vista, porque eso sucedió, eso ha sucedido, amén, en los tiempos de Jesús y aún después de Jesús, gente, amén, hay testimonios de gente que estaba ciega y recibió la vista. Cuando le abrieron el corazón a Jesús. Pero la mayor ceguera del ser humano, amén, es la incredulidad. La incredulidad, gloria a Dios, ha estado en el mayor número de las personas. Entonces esta es la mayor ceguera. Y cuando la palabra está diciendo que Él viene para dar vista a los ciegos, está diciendo en otras palabras que a través de esta pandemia que se ha soltado en este año 2020, amén, el Señor tendrá la oportunidad de abrir los ojos de ese incrédulo, de esa mujer incrédula, de ese hombre incrédulo que no ha creído completamente en lo que es la palabra de Dios. Entonces este es el año en que los ciegos estarán abriendo sus ojos. En otras palabras, la incredulidad estará saliendo de los corazones de las personas. ¿Por qué razón? Porque este es el año en que el mismo Señor se va a dar la oportunidad de poder obrar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la pandemia ha suavizado, ha ablandado los corazones de las personas. Mira lo que sigue diciendo. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Bueno, los oprimidos son ese grupo de personas que en este momento están desanimadas, desanimados. Son ese grupo de personas que en este momento se encuentran deprimidos. Amén. Esa mujer que se encuentra en depresión, ese hombre que se encuentra en depresión, ese es el grupo de personas quienes Satanás ha mantenido oprimidos a través de las circunstancias que pasan a su alrededor. El enemigo ha traído una serie de circunstancias alrededor de estas personas que ha llegado el momento en que se desanimaron, ha llegado el momento en que se deprimieron y hoy se encuentran hundidos precisamente en eso, en lo que es la depresión. Entonces, este año 2020 el Señor ha usado este instrumento llamado pandemia para
que ese corazón de esa persona deprimida, de esa persona que se encuentra en depresión, pudiese ser ablandado y el Señor pueda llegar a su vida y sacarlo, gloria a Dios. ¿De dónde? De esa prisión donde se encuentra prácticamente, porque eso es una prisión. Ahí es donde Satanás mete a las personas. Pero Jesús, gloria a Dios, ha venido para sacar a las personas de esa situación. Pero lo único que tienen que hacer las personas es abrir sus corazones. Entonces, esa persona que se encuentra ahorita desanimada será una persona motivada, una persona con deseos de vivir la vida, una persona con deseos de emprender, de hacer muchas cosas. Amén. Será una persona con visión de aquí en adelante. Esa persona que se encuentra en este momento depresiva, está hundida en la depresión, déjame decirte que en el momento, amén, que Jesús va a venir a la vida de él, por causa de que el corazón se lo ha abierto, esa persona saldrá de esa depresión. Amén. Nunca más estará metida en esa situación teniendo que depender de un medicamento. ¿Para qué? Para estar normal, porque si no, de otra manera esa persona se desespera y hace cosas que no tiene que hacer. Entonces, pero no estará más en esa situación. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vendrá al corazón de esta persona y la sacará de esa cárcel. Lo sacará de esa cárcel, amén, llamada depresión. A eso ha venido Cristo Jesús. Y lo que Él está haciendo a través de esta pandemia, gloria a Dios, es glorioso. Pero muchas personas no lo alcanzan a ver, menos a entender. Mira lo que sigue diciendo. A poner en libertad a los oprimidos. Entonces esas personas, gloria a Dios, saldrán de esa situación. No estarán más en esa situación. Lo que dice, y con esto vamos a terminar, dice: a predicar el año agradable del Señor. Te digo, lo que Dios ha traído a mi espíritu en este tiempo que lo he estado buscando en oración, es esto, de que este año 2020, amén, es el año agradable del Señor. ¿Sabes? Quizás en este momento muchas personas no ven este año 2020 agradable. ¿Pero por qué? Sencillo. Porque te dije que no alcanzan a ver. Y lo que no se alcanza a ver es muy difícil de que se pueda entender. Entonces, como no alcanzan a ver esto, gloria a Dios, no lo pueden entender. Pero a quienes el Señor les da el privilegio de revelarles, amén, lo pueden entender. Y entonces pueden ver, gloria a Dios, lo que Dios está haciendo. Y te digo en esta hora, amén, que lo que Dios está haciendo precisamente en este tiempo es de que a través de esta pandemia está preparando los corazones de las personas, porque viene una gran cosecha, viene un gran número de personas que estarán aceptando a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Estas personas ya no conocerán más a Jesús como se los presentó la tradición, como se los presentó la religión. La religión solamente te presentó, amén, una figura, te presentó una foto ahí de ese Jesús, pero déjame decirte que eso no tiene nada que ver con Él. Jesús es todopoderoso, a Él se le entregó toda autoridad en los cielos y aquí en la tierra también, amén. Jesús resucitó de entre los muertos y en este momento está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y bueno, a Él le ha placido usar esta pandemia para suavizar tu corazón y que de esa manera Él pueda llegar hasta ti y sacarte de esa condición donde quizás puedes estar en este momento. Entonces, este año 2020, dale la oportunidad a Jesús, amén, de que entre a tu corazón, de que venga a tu vida, y te garantizo que este año 2020 será el año agradable para tu vida. Este es el año que vino Jesús a predicar.
Este será el año 2020 será el año en que se te ha predicado, gloria a Dios, el año agradable. Así que con este mensaje te dejo, amén. Dios te bendiga poderosamente. Quiero hablarle, amén, a aquel grupo de personas que no ha recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Quizás se estará preguntando, ¿y cómo es eso? Sencillo. Lo único que tienes que hacer es lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 8. Yo quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios ahí. Y eso es lo único que tienes que hacer para recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Escucha, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, te vuelvo a leer una vez más porque me adelanté un poquito. Te voy a leer del versículo 8 una vez más. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que si tú crees con todo tu corazón que Jesús resucitó de entre los muertos y que Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, amén, para sacarte de cualquiera que sea la situación que te encuentres en este momento. Si tú crees con todo tu corazón que Jesús ya no está allí clavado en la cruz, si tú crees con todo tu corazón que Jesús no se quedó ahí en esa tumba donde lo sepultaron, sino que Él resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y en este momento Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo precisamente por ti, para que le puedas aceptar en este momento en tu corazón. Si tú crees eso, entonces lo único que tienes que hacer es hacer lo siguiente juntamente conmigo. Escucha, repite lo que yo voy a estar diciendo. Es que lo único que se necesita es creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Bueno, si lo crees en tu corazón, entonces haz conmigo esta oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro juntamente conmigo y dile, Señor Jesús, en esta hora yo he escuchado tu palabra, se me ha predicado tu palabra y yo creo que tú resucitaste de entre los muertos. Yo creo que en este momento tú estás sentado a la diestra del Padre. Yo creo que tú intercedes por mí. Yo creo, Señor, que tú eres mi Salvador. Y en esta hora, como yo lo creo con mi corazón, también lo estoy confesando con mi boca. Confieso con mi boca que hoy te hago mi Señor, hoy te hago el Salvador de mi alma. Hoy, Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Señor, te doy las gracias. Amén. Bien, eso es todo lo que tienes que hacer. Parece algo sencillo, pero en el mundo espiritual ha sido un gran impacto. Amén, que traerá repercusiones positivas en tu vida. Y tú misma lo verás a partir de esta oración. Pues es muy probable que tengas un encuentro
un encuentro personal con Cristo Jesús. Ya no vas a conocer más a Jesús solamente por fotografías como te lo ha presentado la religión, sino que ahora vas a conocer a Jesús directamente porque vas a tener un encuentro personal con Él. Así que con este mensaje, amén, dejo también a la iglesia local y quiero hacer solamente esta oración. Padre, te doy las gracias. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Te ruego que bendigas, Señor amado, a la iglesia local. Bendice, Señor, a cada una de las personas a quienes pueda llegar este video, Señor. Bendíceles poderosamente. En el nombre de Jesucristo, yo te doy las gracias y te digo amén y amén.